presentar la exposición de Historia del Arte. Mi tema sería Época Paleocristiana y Ravenna. Mi grupo está conformado pues por mi persona, Sergio Díaz, y mi compañero Juan Pablo López. Bueno, vamos a explicar la época paleocristiana que abarca el siglo I hasta el siglo V. Coincide con los primeros siglos del cristianismo y el desarrollo del Imperio Romano. Esta época se abarcó y se caracterizó por su arquitectura, su pintura, su escultura, los mosaicos, su iconografía y bastantes cosas más que están en esta época. Bueno, el contexto histórico y social se basa en la transición del paganismo romano al cristianismo como religión dominante, ya que los cristianos enfrentaron persecuciones por parte de los romanos y también prohibieron las prácticas paganas. Y también cabe recalcar que el cristianismo fue legalizado con el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo por el emperador Constantino. Bueno, el arte paleocristiano es el nexo de unión entre dos grandes etapas de la cultura, el arte occidental, que nos referimos a la antigüedad clásica, y a la Edad Media cristiana. Entonces, el arte paleocristiano se caracterizó por sus manifestaciones y representaciones, como en la arquitectura, en la escultura, en los mosaicos, en la pintura. La pintura paleocristiana fue desarrollada durante los primeros siglos del cristianismo hasta aproximadamente el siglo VI. Algunas de sus características principales fueron la temática religiosa, ya que se centraban en figuras y narrativas bíblicas como escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. También las iconografías simbólicas, que se utilizaban símbolos para representar conceptos religiosos, como el pez, que representaba a Cristo, el ancla, que representaba la esperanza, o el cordero, representando a Jesús como sacrificio redentor. Y también el estilo y la técnica influenciada por el arte romano. La pintura paleocristiana a menudo se utilizaba el fresco para decorar las paredes de las antiguas iglesias y de las catatumbas. Aquí, como pueden ver, estas son algunas imágenes de algunas pinturas de esta época, y podemos ver reflejada la sencillez, la planimetría y también la función narrativa y simbólica. Este de acá se llama Pavo Real, icono del arte paleocristiano, Daniel con los leones, 3 judíos en el horno y representación de Jesús como el buen pastor en las catatumbas de la Priscila. Bueno, los mosaicos era un arte menor relacionado con la pintura. Bueno, como los mosaicos del pavimento que los cristianos tomaron también del arte clásico, introdujeron nuevos elementos iconográficos. Algunos de estos mosaicos provienen de las catatumbas, y acá vamos a mostrar unos ejemplos de ellos. Bueno, acá podemos observar pequeñas teselas de piedra, vidriadas en intenso color, esquimetría, la jerarquía del color que observamos acá, la simbología que podemos ver, y también podemos observar algunos mosaicos que están hechos en unas iglesias o basílicas de Europa. Siguiendo con la escultura, esta consiste fundamentalmente en sarcófagos esculpidos con representaciones de los primeros milagros de Cristo y de las escenas del Antiguo Testamento. Estas predominaron también los relieves en los sarcófagos, y los relieves siguen en el modelo romano, también representando imágenes cristianas, como vemos acá, y materiales como el mármol, la piedra y ocasionalmente metales, pero muy ocasionalmente. Y tenían iconografías y carácter funerario. Esta escultura tiene el nombre de Catedral del Tolentino de Flavio Júlio. La arquitectura paleocristiana se distingue por dos periodos, que serían las catatumbas y las basílicas. Las catatumbas eran cementerios subterráneos, los cuales tenían vestíbulos, galerías, nichos, pilas bautismales y basílicas. También podemos observar que la arquitectura paleocristiana se produjo a partir del Edicto de Milán,
los cuales comenzaron a construir y reutilizar edificaciones para hacer culto. Bueno, las principales tipologías de edificios que estaban eran mausoleos, bautisterios, basílicas y catatumbas. Bueno, vamos a pasar a las características y podemos observar una basílica de Santa Sabina en Roma, la cual tiene una característica de influencia romana, simplicidad decorativa, columnas y arquerías, ábsides y baptisterios, uso de planta basilical y símbolos cristianos. Acá podemos observar otras cosas arquitectónicas, podemos ver catatumbas que tienen frescos, tiene un arco, el arco de medio punto, también podemos observar en esta, que es la catatumba de San Francisco, San Marcelino, algunos frescos, y podemos encontrar el mausoleo de Gala Placida en Anónimo. Bueno, podemos observar también la estructura, que las edificaciones paleocristianas no tienen casi ventanas. También podemos encontrar los mausoleos de Santa Constanza, que podemos observar acá. Bueno, vamos a explicarle la estructura de una basílica. Por número 1 podemos encontrar la nave, el número 2 que sería los pasillos, el número 3 el arco triunfal, el 4 la tribuna, el 5 que sería esta, el cobertizo de techo de madera, el sexto que sería el caldo, el séptimo sería el marco y el octavo el techo a dos aguas. Ahora pues vamos a hablar de esta ciudad, ya que queda ubicada en la región de Emilia-Romagna, en el noreste de Italia, a pocos kilómetros del mar Adriático. Bueno, cabe recalcar que Ravenna es famosa por sus monumentos bizantinos y paleocristianos, que revelan su origen antiguo y su papel histórico en el desarrollo italiano. Vamos a hablar sobre la formación de Ravenna. El Imperio Romano Occidental fue los primeros asentamientos que hubo en Ravenna. Después los ostrogodos, cuando la caída del Imperio Romano Occidente, los ostrogodos gobernaron a Ravenna y los cuales crearon nuevas edificaciones y nuevas estructuras. Después los bizantinos, por el emperador Justiniano, volvieron a gobernar Ravenna, los cuales crearon basílicas, también mausoleos y diferentes estructuras más. Bueno, después pasaría al exarcado de Ravenna, los cuales era un centro administrativo y religioso. Y por último sería los artistas y artesanos locales, los cuales tenían el desarrollo de la ciudad, a la cual estamos hablando ahora con sus estructuras. Bueno, a continuación les voy a hablar de las obras de Ravenna que fueron construidas en el periodo paleocristiano o bizantino. La Basílica de San Vital, Basílica de San Apolinare Nuovo, Basílica de San Apolinare Inclás, Bautisterio Neoniano o de los ortodoxos, el Bautisterio Arrianiano y el Mausoleo de Gala Placidia, y la Capilla de San Andrés o Archiepiscopal. Y ya, gracias. Aquí estas son las bibliografías de nuestro trabajo.